este es un tema, la coordinación de protecciones es un tema sumamente importante de abarcar en este curso, solamente que es un tema que es un poco complejo de evaluar, dado de que para aplicar este tema ocupamos información técnica de todos los sistemas de protección que tenga la red respectiva. Y muchas veces obtener esa información no es tan sencilla. Digamos, tener información de las curvas de los diferentes dispositivos de protección no es tan sencilla. Este tema es consecutivo al tema de cortocircuito. O sea, es necesario tener la red lista y todo para hacer estudios de cortocircuito, conocer las corrientes de cortocircuito para, ahora sí, conociendo las curvas de las protecciones, poder ver cómo están la coordinación, saber cómo está la selectividad de estas protecciones. Muy bien. Es un tema que lo vamos digamos, ver acá. No va a haber tarea de este tema. Lo importante de este tema era haberlo practicado con el ETAP. Entonces, coordinación de protecciones. El comportamiento del sistema en condiciones normales se le obtiene realizando un estudio del flujo de carga. Eso es lo primero que hicimos. Hicimos un diseño, seleccionamos protecciones, seleccionamos cables, etcétera, para un funcionamiento de la red sin fallos y siguiendo la normativa nacional, que es el Código Eléctrico Nacional, NEC, en su edición 2014. Entonces, con eso ya podemos o tenemos una red lista para lo que son flujos de carga. Una vez que terminamos esto, entonces se hace un estudio del sistema en caso de fallas, donde se realiza entonces estudio de cortocircuitos y, como hemos visto, uno de los que más interesan en baja tensión es la falla de tipo trifásica. Muy bien. Ya una vez que tenemos flujos de carga y estudios de cortocircuito realizados, seguiría entonces ver la selectividad de las protecciones. Ahora bien, la selectividad o discriminación es la facilidad que posee un sistema de protección que le permite discernir entre una condición de operación y otra en la cual no debe operar. El proceso de ajustar la selectividad se le llama técnicamente coordinación de protecciones. Las instalaciones eléctricas a nivel industrial o comercial representan sistemas radiales. En un sistema radial, la coordinación de protecciones se seleccionan los ajustes de los dispositivos de selección de tal manera que operen rápidamente para fallas en su zona, manteniendo en servicio la mayor parte posible de la instalación. O sea, si tenemos una red y en esa red eléctrica de una empresa, por ejemplo, existe un motor de tales características y ocurre un cortocircuito, la idea sería que el ramal de ese circuito quede desconectado por la protección, pero no quedaría en muy buenos términos el hecho de que por un cortocircuito en un ramal de un motor se me desconecte toda la red, dejando todo el sistema de producción desabastecido de energía, o sea, un paro total de la producción. Eso no estaría bien desde el punto de vista de un diseño eléctrico, digamos, de baja tensión. Es importante entonces que el sistema sea selectivo, o sea, que las protecciones sepan en qué zona está ocurriendo la falla para que sea la protección más cercana a la falla la que libere de la red esa parte del circuito, ¿verdad? Y se corrija el problema del cortocircuito para que se vuelva a reabastecer ese ramal. Entonces, lo que se busca es que el sistema esté debidamente coordinado. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tan frecuente es esto? ¿Qué tan frecuente es que suceda un cortocircuito y el sistema no sea selectivo? Bueno, les puedo decir por experiencia que he trabajado con varias empresas, digamos, donde han estado practicantes,
Y ese es un tema muy común, ¿verdad? Digamos, el problema de la coordinación de protecciones. Algo muy serio es dependiendo del tipo de edificio donde suceda. Por ejemplo, un hospital, un hospital es sumamente necesario que esté el sistema debidamente coordinado. Imagínense lo que es tener un cortocircuito en una zona y que se esté yendo la energía de gente que está en cuidados intensivos, gente que están en zonas de cuidados especiales, etc. Entonces, es importante que la posibilidad de un cortocircuito esté realmente selectivo en sus protecciones para que esa falla quede liberada, quede aislada, ¿verdad? En la protección más cercana donde haya ocurrido esa falla. Las instalaciones eléctricas a nivel industrial o comercial representan sistemas radiales, ¿verdad? Y en sistemas radiales la coordinación de protecciones se seleccionan los ajustes de los dispositivos de selección de tal manera que operen rápidamente para fallas en su zona, manteniendo el servicio en la mayor parte posible de la instalación. O sea, aquí lo que me están diciendo también es que hay ciertos dispositivos de protección los cuales tienen ajustes. Generalmente estos dispositivos que tienen ajustes son los breakers principales, ¿verdad? O breakers de alimentadores principales cuando se tienen muchos tableros en instalación. Entonces ellos van a tener ajustes, o sea, sus curvas de tiempo inverso no son fijas, sino que se pueden variar en un cierto grado. Ya más adelante vamos a explicar con más detalle esto con unas gráficas que tenemos por ahí. Según el NEC 24012, lo que nos dice el NEC con respecto a lo que son la coordinación de los sistemas es lo siguiente. Dice, cuando se requiera una desconexión ordenada para minimizar el riesgo al personal y los equipos, se permite utilizar un sistema de coordinación basados en las dos condiciones siguientes. Protección coordinada contra cortocircuito y dos, indicación de sobrecarga mediante sistemas o dispositivos de supervisión. O sea, tenemos que hacer la coordinación basados en estos dos, estudios de cortocircuito y corrientes de sobrecarga. Dice, no existen las ecuaciones que describan el problema de coordinación para obtener la solución óptima mediante técnicas analíticas o numéricas. O sea, en esta parte estamos en una ciencia que no es exacta. Por lo que tradicionalmente la coordinación de protecciones en sistemas eléctricos ha consistido en la aplicación de procedimientos o algoritmos mediante los cuales se busca empíricamente la optimización, sea de forma manual o mediante la utilización de algún software, ya que la coordinación de protecciones permite también aunar seguridad y continuidad del servicio, facilitando la localización de los defectos. Los defectos que se producen en una instalación, ya sabemos que son sobrecargas, cortocircuitos, derivaciones de corriente a tierra, huecos de tensión o bajonazos de tensión. A cada tipo de defecto le corresponde un tipo de dispositivo de protección específico. Protección contra las corrientes de sobrecarga, de cortocircuito, de efecto a tierra, etc. Cada uno de estos defectos puede provocar una pérdida de selectividad si no se tiene presente la coordinación de los dispositivos de protección. Sobrecarga, ¿qué se llama sobrecarga? Sobrecarga llamamos a una corriente que está en un rango de 1 a 10 veces la corriente nominal del equipo. O sea, cuando tenemos un motor de 100 amperios, entonces de 100 hasta 1000 amperios, estamos hablando de sobrecarga. Cuando estamos hablando de un motor de 100 amperios y la corriente está más de 1000 amperios, estamos hablando de corrientes de cortocircuito. Generalmente los dispositivos de protección, las sobrecargas no se disparan de forma instantánea. O sea, va a tardar algunos segundos el dispositivo en abrir sus contactos para el disparo de este tipo de fallas. Entre más grande sea la corriente de sobrecarga, más rápido la sobrecarga esté
Cuando la sobrecarga esté en ese rango, ¿verdad? De 1 a 10 veces, entonces el dispositivo, repito, va a tardar un tiempo en disparar. Si el cortocircuito, si es una corriente de cortocircuito, aquí, digamos, la protección debería actuar lo más rápido posible, de tal forma de que transcurra la menor cantidad de ciclos durante el momento de la falla. Entonces, se espera una respuesta rápida del dispositivo de protección que esté más cercano al punto de falla. Corrientes de falla a tierra, en este tipo de fallas también se debe tener presente la coordinación de protecciones y también en lo que son bajonazos de tensión, ¿verdad? Puede ser que bajonazos de tensión me disparen ciertas protecciones, igual debemos de tener presente para el estudio entonces de la coordinación de protecciones. Coordinación de protecciones puede ser todo un capítulo aparte dentro de un estudio de cortocircuito, o sea, es un tema complementario dentro del tema de cortocircuito. O se puede ver como un tema complementario. Ya un poco más esquemático, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un sistema sin coordinación de protecciones y un sistema con coordinación de protecciones. En el sistema que vemos en coordinación de protecciones, vemos un sistema radial y vemos una falla en uno de los ramales. Resulta que en este sistema, todos esos cuadritos que están en rojo son protecciones que tiene el sistema, los cuales han quedado deshabilitados porque posiblemente se nos disparó el principal, se nos disparó esto. Claro, esto es un sistema no coordinado, es un sistema que debemos evitar en una instalación eléctrica. Entonces, el diseño eléctrico ya puesto en marcha nos debe permitir poder ajustarlo de tal forma de que no pase lo que está sucediendo en un sistema sin coordinación, sino que pase lo que está sucediendo en el dibujo a la derecha, que es un sistema coordinado. O sea, que sucede una falla y la protección más cercana es la que abre el circuito liberando la falla. El resto del sistema sigue operando normalmente. A esto es lo que se llama una selección de la falla, una selectividad de la falla o una coordinación correcta de protecciones. Y repito, al menos el caso que tenemos en la izquierda, que es un sistema no coordinado, con solamente que suceda la falla que se muestra y abra este dispositivo, ya este es un sistema no coordinado. Si abre este otro, ya no es un sistema coordinado. Y si abre este otro, sigue siendo un sistema no coordinado. Para que el sistema sea coordinado, entonces el que esté más cercano a la falla es el que tiene que estar abierto. Entonces, aquí no sería coordinado, aquí no sería coordinado y aquí no sería coordinado. Muy bien. En general, para todo tipo de protección, fusible o disyuntores, se recomienda la superposición de curvas de corriente y tiempo de las protecciones a coordinar. O sea, en otras palabras, ocupamos la información técnica de las protecciones. Voy a devolverme un momentito a estos ejemplos para darles una recomendación acá. Cuando se esté haciendo un diseño eléctrico, aquí, importante para no tener problemas a nivel de coordinación de protecciones, es casarse con una marca. Ok. Cuando digo casarse con una marca, me refiero a que todas estas protecciones que tiene el sistema deberían ser de un mismo proveedor. Si yo empiezo a hacer mezclas y voy a intentar hacer coordinación de protecciones, es muy difícil lograr una coordinación, ¿verdad? O sea, es muy difícil lograr que se dé la coordinación con protecciones de diferentes marcas. Esto es frecuente cuando son instalaciones viejas, ¿verdad? Y empezamos a hablar tableros de una marca, o sea, tableros con dispositivos de protección de la marca, luego tableros con otras marcas de dispositivos, etc. Ahí se nos complica mucho este tema.
este tema, llegar a hacer una correcta coordinación de protecciones es muy complicado. Entonces es importante hacer notar eso al cliente cuando se esté haciendo la selección de las protecciones. Debemos seleccionarlas en base a su corriente nominal, corriente de cortocircuito, y una recomendación adicional es que todas sean del mismo proveedor, del mismo fabricante. Cuando eso sucede, a la hora de obtener las curvas de tiempo inverso, se va a lograr con una mayor facilidad la coordinación de protecciones. O sea, a la hora de trabajar con los breakers principales, que son los que van a tener ajustes, vamos a poder hacerlo con una mayor facilidad. Este tema, como les decía, es bastante, no hay un modelo matemático, puede llegar a ser bastante complejo, más si no tenemos la curva exacta de la protección, ¿verdad? Y se vuelve un poco empírico, o sea, a prueba y error, estar ajustando físicamente la protección ya cuando esté la instalación hecha. Aquí lo más recomendable sería hacer el diseño, utilizar algún software, como el ETAP, por ejemplo, y un software como el ETAP tiene todas las curvas de diferentes fabricantes, de diferentes modelos de protecciones, y simplemente es hacer el estudio directamente en el diseño que se está haciendo ahí. Tal como en el caso, en el curso que llevamos nosotros, si quisiéramos hacerlo en este momento sin ETAP, tendríamos que buscar las curvas de los proveedores y hacer, como se dice acá en el primer punto, hacer una superposición de las curvas. Pero para poder hacer una superposición de las curvas, los ejes, tanto el eje de las corrientes como el eje de tiempo de las curvas deberían estar en la misma escala. Muy bien, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, veamos esta gráfica. Aquí tenemos un par de elementos superpuestos en una misma gráfica. Tenemos un breaker, tenemos un fusible de 100. Aquí se ve en su curva. Y tenemos otro de 400 amperios, ¿verdad? Y aquí está su curva. Y como pueden ver, estas dos curvas se han superpuesto para ver cómo trabajan de forma coordinada. Entonces, por ejemplo, una falla, en este punto, supongamos una falla de 1000 amperios. 1000 amperios quiere decir que en la gráfica nos ubicamos acá. Si vemos, vamos hacia arriba en la falla, en la curva, y llegamos a la zona de disparo ¿de quién? Del fusible de 100 amperios. Quiere decir que va a transcurrir este tiempo y cuando se llegue este tiempo acá, este fusible de 100 amperios, cuando transcurra los 100 amperios, antes de que llegue a los 2 segundos, ya ese fusible se habrá fundido y habrá liberado la falla. Como pueden ver, si ese fusible no se fundiera, va a transcurrir un tiempo mayor hasta en el punto donde empiece a funcionar o a fundirse el fusible de 400 amperios. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Quiere decir que para una falla aguas abajo del fusible de 100 amperios, este sistema sí se encuentra coordinado. Muy bien. Entonces, como pueden ver, esa es la forma de hacerlo. Tenemos que tener todas las curvas de los elementos bajo un mismo eje de corriente, en la misma escala y una misma escala de tiempo y superponerlas y lograr ver la coordinación entre ellos. Esto se vuelve sumamente complicado cuando tenemos dispositivos de diferentes fabricantes, porque generalmente sus escalas no van a coincidir y tendríamos que rehacer las curvas para buscar
esa transposición y lograr hacer la coordinación de protección. Por eso la recomendación de que si estamos haciendo un diseño eléctrico, nos casemos con un mismo fabricante para no tener problemas a la hora de hacer la coordinación de protecciones. Si el caso es que tenemos una empresa que nos solicita hacer estudio de coordinación de protecciones, ya existe y existe un popurrí de marcas, ahí lo que yo les recomiendo es, este problema es mejor trabajarlo con un software como el ETAP, y tenemos las curvas de diferentes fabricantes, y él puede hacer los ajustes para hacer superpuestas las curvas unas con respecto a las otras. Muy bien, en el caso de un sistema donde tengamos disyuntores termomagnéticos, las curvas son de la siguiente forma. Podemos ver, de hecho ya lo he hablado varias veces en otras partes del curso, en otras clases, donde tenemos la zona de sobrecarga y la zona de cortocircuito, o de falla tierra. Como pueden ver, cualquier corriente muy grande, si decimos que la corriente nominal de este es de 100 amperios, ¿verdad? Entonces ya sabemos que si estamos por 1000, estamos en sobrecarga, pero más, en este caso, más de 1000, bueno, aquí la corriente de sobrecarga anda como por, la corriente nominal de este dispositivo anda como por 300, es un breaker de 300, 400 amperios. Aquí está, el rango de corriente en amperios, es de 400 amperios. Y de 400 amperios no va a disparar. Vean que aquí nunca toca la zona de 400 amperios. Nunca toca esta zona. Entonces esa es la corriente nominal. Cualquier corriente de aquí hasta más o menos 1800 se le considera una corriente de sobrecarga. Quiere decir que cualquier sobrecarga va a tardar cierta cantidad de tiempo en disparar o de abrir la protección. Y corrientes, cuando la corriente es de cortocircuito, entonces esta tiene que disparar en el menor tiempo posible. ¿Verdad? Entre mayor sea la corriente de cortocircuito, debería disparar. Ahora bien, ¿por qué la gráfica termina acá? Este es el límite de esta protección. Entonces, este es un breaker principal de 400 amperios con una capacidad de 30.000 amperios de cortocircuito asimétrico. Entonces, cuando hicimos el estudio de cortocircuito y se haya seleccionado un breaker y se ocupaba un breaker principal de 400 amperios, ¿verdad? O un breaker de un ramal de 400 amperios, la corriente de cortocircuito asimétrico tiene que haber sido menor a estos 30.000 amperios de cortocircuito. Muy bien. Entonces, ahí se ven las diferentes regiones. Ahora bien, ¿qué significa esta zona punteada? Esta zona punteada, ven que tenemos línea continua y línea discontinua. Lo que quiere decir es que es un ajuste de la protección. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos un breaker y no trae esta zona punteada? Bueno, en ese caso es porque no es un breaker principal. O sea, es un breaker que no tiene ajustes. Es un disyuntor que no tiene ajustes. Ahora bien, ¿qué ajustes puede tener un breaker principal? Puede tener ajustes de la corriente de disparo. Y lo que hace es que yo puedo mover esta curva para un lado o para el otro. Obviamente tiene unos límites. En este caso, esto que tenemos acá son los límites que tiene este ajuste. Entonces, quiere decir que yo voy a tener en la misma protección, en el mismo breaker, ¿verdad? Generalmente cuando explico este tema nos salimos del aula y vamos a ver los breakers principales que están en el edificio nuestro de electromecánica, y les hablo de algunos tableros, para que ustedes vean ahí del breaker principal, el breaker que tenemos ahí, voy a dibujarlo aquí.
el breaker, que qué sé yo, digamos este es de 400 amperios. Vamos a tener entonces unas perillitas donde podemos ajustar las corrientes de disparo. Entonces, con esto podemos girarlo para ajustar y hacer este ajuste respectivo. Pero también podemos tener una perillita de ajuste con respecto al tiempo. Entonces, podemos hacer más bien que ciertas partes de la curva se hagan hacia arriba o hacia abajo. Obviamente, no es igual un breaker de 400 amperios amperios nominales, no es igual un breaker normal a un breaker principal. El costo es diferente, ¿verdad? Igual, no es igual el costo de un breaker de tantos amperios de cortocircuito, ¿verdad?, a otro de capacidades diferentes en amperios de cortocircuito. O sea, ¿qué quiero decir? Que en el mercado podemos encontrar varios o diferentes tipos de breaker de cortocircuito, de breaker de tiempo inverso. Podemos encontrar ambos de 400 amperios, pero físicamente unos más grandes que otros. Más grande quiere decir que es de mayor cantidad de amperios de cortocircuito, obviamente más caro, y algunos pueden ser que sean breakers principales porque tienen ajustes. Cuando tenemos estos ajustes lo que buscan es poder hacer una correcta coordinación de protecciones. O sea, es para poder jugar con las curvas de este dispositivo para permitir que no se disparen breakers principales cuando suceden fallas en ciertos ramales. O sea, poder hacer una correcta coordinación de protecciones. Muy bien, dentro de lo que es coordinación de protecciones, entonces tenemos digamos, diferentes dispositivos, como los disyuntores, tienen zona de sobrecarga y zona de la zona magnética, que es la zona de disparo por cortocircuito. Entonces, la zona de sobrecarga generalmente es un dispositivo de disparo por elementos biometálicos, mientras que lo que es de disparo instantáneo es a través de lo que serían un electroimán, ¿verdad? Y cuando la corriente es sumamente elevada, entonces a mayor sea esta corriente, mayor va a ser la fuerza de campo magnético que va a permitir el disparo del dispositivo. Región de desenganche. Generalmente cuando se empiezan a abrir los contactos de la protección, se crea entre ellos un arco eléctrico. Entonces, a este tiempo, o sea, en ese tiempo que existe el arco eléctrico, sigue circulando corriente, ¿verdad? Entonces, se dice que existe una región de desenganche, ¿ok? Es un tiempo corto, pero es un tiempo que está considerado en la protección misma. Por ejemplo, voy a devolverme la curva. Si vemos este caso, y yo tengo una corriente, voy a cambiar de color, me confundo. Digamos que yo tengo una corriente de 20.000 amperios de cortocircuito, ¿verdad? Se da en este punto, en el momento que se da, se empieza a dar el tiempo de desenganche. O sea, tiene que pasar todo este tiempo para que la falla sea completamente liberada, o sea, no exista ningún arco eléctrico, ¿verdad?, en la zona, o sea, que se libere por completo el flujo de corriente de falla en esa parte del sistema. La capacidad interruptiva, entonces, tomar en cuenta que para eso se hizo el estudio de cortocircuito, para poder determinar cuál es la capacidad de interrupción de corrientes de fallas que tiene el dispositivo de protección.
Entonces, como les decía, no es igual un disyuntor de 20.000 amperios de cortocircuito a otro de 40.000, 50.000 amperios de cortocircuito. Los costos son mayores, ¿verdad? Inclusive el tamaño del dispositivo empieza a ser de mayor robustez, dado de que son de mayor capacidad de corrientes de cortocircuito. Aquí vemos algunos ejemplos de coordinación de protecciones. Algunos de estos figuras las he sacado de manuales de la ETAP, ¿verdad? Donde se puede ver, por ejemplo, por colores, cómo están los diferentes dispositivos, ¿verdad? De protección. Por ejemplo, un fallo en la fase, en la línea, digamos, en la rama C, donde tenemos un fusible, en D, en B, y cómo sería la curva en A. La idea es que entre más arriba de la protección, tal como se ve aquí A, la curva de disparo esté más por encima cuando están superpuestas todas, de tal forma que cuando sucede una falla, ¿verdad?, el último en disparar sea la curva del elemento que está aguas más arriba. Si eso no se logra, si A estuviera, por ejemplo, por acá, entonces poder jugar, si este es un breaker principal, poder jugar con los ajustes para hacer esta curva más para allá y poder lograr algo como lo que se muestra en la línea roja. Eso es lo que permite entonces un breaker principal, poder ajustar. Lo ideal sería que esté no muy lejos, porque si esto es así, digamos que hay una falla aquí en B, hay una falla en B, hay una corriente de cortocircuito, ¿verdad? Hay una corriente de cortocircuito en B, y resulta que A está por debajo de B. Entonces va a disparar primero A y luego va a disparar B. Así como está, digamos que esta sea la falla, estaría bien. Primero va a disparar B, luego va a disparar A. Entonces quiere decir que si la protección B, perdón, se quedó trabada, no disparó, tenemos de respaldo de que B va a abrir la falla, pero mucho tiempo después. Ahora bien, si vemos que la corriente en la falla B, la corriente en cortocircuito, es esta de acá, el sistema no quedó coordinado, porque primero va a quedar o va a disparar A y después va a disparar B. Es por eso que tenemos que conocer cuál es la corriente en cortocircuito, ubicarlo en estas gráficas para ver si estamos en una zona, con las gráficas superpuestas, una zona donde el sistema está coordinado o quedamos en una zona donde el sistema no está coordinado. Ahora bien, si ya con los ajustes que se le haga el sistema no se puede coordinar, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que cambiar algunas protecciones, generalmente sería la protección que no sea breaker principal para que no salga tan caro, ¿verdad? Y buscar una de una curva diferente de tal forma que sí permitan la coordinación de protección. Ahora bien, si el problema que se está teniendo es con el breaker principal, porque en todas las ramas no se está logrando la coordinación, entonces es mejor dejar estos quietos, ¿verdad? Y estar pensando en cambiar el tipo de curva del breaker principal. Obviamente la misma capacidad nominal, pero con otro tipo de curvas y ajustes de las curvas. O como sucede en muchos lugares, que resulta que la protección A, esa protección principal, no es un breaker principal. Pusieron un breaker genérico o general, digámoslo así. No tiene ajustes, entonces, de ahí, en ese caso no se puede hacer ninguna coordinación de protecciones. Otro aspecto importante de conocer la coordinación de protecciones es lograr determinar que los elementos o los equipos que están en el sistema están protegidos. Todo elemento, sea cable, motor, generador, transformador, van a tener curvas de daño.
¿De dónde se tienen esas curvas de daño? Podemos obtenerlas del mismo fabricante. El mismo fabricante de equipo nos puede dar una curva de tiempo inverso que corresponde a la curva de daño de los equipos y de esta forma poder contrastar cómo es la curva de la protección con respecto a la curva de daño. ¿Qué quiere decir? Que se espera que las curvas de daño estén por encima y a la derecha de las curvas de disparo de los dispositivos, para que en el momento que se dé una corriente, sea de sobrecarga o de cortocircuito, ¿verdad? El dispositivo libere la falla antes de tocar la curva de daño de alguno de los equipos. Aquí les dejo una imagen, una gráfica de las curvas de daño de los diferentes conductores que están en las normas, ¿verdad? En las normas, ¿cómo es que se llama? AWG, conductores de cobre, que son los que típicamente trabajamos. Aquí se ve el cable 10, el 8, el 6, el 4, el 2, el 1, etcétera, hasta el cable número 1000 MCM. Y abajo tendríamos entonces las corrientes en amperios en forma, ¿cómo es que se llama? Escalada, porque faltaría multiplicarlas por 1000. Y aquí tenemos el tiempo, el eje de tiempo, cómo se ubica el tiempo en milisegundos. Y ahí, repito, ahí se pueden ver cómo se ven las curvas de daño de los conductores. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica donde tenemos un diagrama unifilar, perdón, sí, tenemos un diagrama unifilar en esta zona, en la zona del diagrama. Generalmente así es como lo presenta TAP. Uno selecciona cuál es el ramal, o todo, puede seleccionar inclusive todo el diagrama unifilar y pedir las curvas de tiempo inverso de todos los dispositivos. Entonces nos va a dar la curva de daño del transformador, por ejemplo, el transformador 1. Transformador 1. Tendríamos cuál es la curva de daño de este transformador. Tendríamos, esta es la de la sobrecarga. A ver. Esta corresponde, la verde corresponde a este breaker de acá. Tenemos, si no me equivoco, también un fusible. Digamos que es la protección de alta tensión del transformador 1. Y aquí se ve entonces transpuestas cómo va una curva y otra del sistema. Entonces, la idea es que si sucede alguna curva de daño, ¿verdad? O algún corriente cortocircuito, poderla ubicar en el eje y ver si el sistema está protegiendo, digamos, de los diferentes elementos de daño del sistema. Aquí tenemos otro diagrama unifilar. En este caso tenemos un motor, que aquí está la curva de daño. La curva de daño del motor. Aquí vemos el fusible. Bueno, esta es la sobrecarga, la zona sombreada. Vemos acá, corresponde a esta sobrecarga. Esta es la sobrecarga. Esta otra zona es la del fusible. Recuerde que el fusible, digamos, si sucede una corriente, va a tardar un tiempo en fundirse completamente. Y esta sería, digamos, la curva. Esta es la curva de funcionamiento del motor. Entonces, cuando el motor arranca, ¿verdad? Hay una corriente de arranque. Esa corriente empieza a bajar, se mantiene por un tiempo, ¿verdad? Con una pequeña pendiente disminuyendo hasta que alcance y se logra estabilizar a su velocidad de régimen, ¿verdad? En condición de plena carga. Entonces, de aquí para abajo corresponde a la curva que tiene el motor en su proceso de aceleración. Y ese es el tiempo que tarda en acelerar. Este tardaría alrededor de unos 12, 13 segundos.
Muy bien, entonces si sucede una corriente de falla, digamos una corriente de sobrecarga, digamos que se mantenga aquí los 80, o qué sé yo, 40 amperios. Aparentemente esto es un motor con una corriente, bueno, aquí tenemos por factor de 10, si aquí tenemos 10, aquí tendríamos 100 amperios en realidad. Y como podemos ver, es un motor de 75 HP de 95 amperios de corriente nominal. Entonces, la corriente nominal es esta corriente que va acá. Como ven, la sobrecarga nunca lo va a disparar. Entonces, si tenemos, digamos, 150 amperios, hay una sobrecarga, entonces va a suceder un tiempo, ¿verdad? Hasta que empiece a funcionar la protección y dispare por completo la falla. Si es una corriente de cortocircuito, bueno, ya la sobrecarga por aquí ya no trabaja tanto, aquí sería entonces principalmente fusible, digamos que sea una corriente de cortocircuito de 2000 amperios, entonces vendría por acá, entonces va a disparar el sistema, ¿verdad? Básicamente en este tiempo liberamos la falla del tiempo del cortocircuito. Aquí tenemos un sistema, un ramal también con motor. El motor tiene sobrecarga, pero esta vez la protección de cortocircuito se hizo no con un fusible, sino con un breaker o un disyuntor. Entonces, este es de disparo instantáneo, no tiene zona de sobrecarga. Entonces, la sobrecarga, valga la redundancia, protege de sobrecarga el motor, ¿verdad? Obviamente no lo puede disparar, por eso no puede sobrepasar la corriente nominal del motor. Y básicamente el motor, después de la sobrecarga, en este rango, protegemos el motor de corrientes de cortocircuito. Entonces, si vamos igual con 150 amperios, estaría por aquí de sobrecarga, ¿verdad? Entonces, por aquí viene la curva y tardaría un tiempo en disparar por sobrecarga. Si fuera los 200 amperios de cortocircuito, vean que él dispara en un tiempo sumamente corto. De hecho, se espera que dispare en el menor tiempo posible. Entonces, aquí empieza a funcionar. Existe un arco eléctrico mientras está abriendo los contactos y aquí quedó la falla completamente liberada. Aquí vemos igual, siguiendo con lo mismo, tenemos sistemas, en este caso un motor, se ve la sobrecarga. Este ya es un interruptor termomagnético de tiempo inverso. Como pueden ver, tiene una zona de sobrecarga que en realidad no participaría mucho porque el sistema va provisto de una sobrecarga, tal como lo vimos en el capítulo 430 del NEC, tiene que ir provisto por una protección de sobrecarga aparte, ¿verdad? Entonces no importa que el breaker sea de tiempo sea de tipo termomagnético, de tiempo inverso, que tenga zona de disparo por sobrecarga y de cortocircuito, la zona magnética. Aquí, como pueden ver, la sobrecarga que queda ajustada es esta de acá. Recuerden que, por ejemplo, si es volvemos aquí, digamos que este es un breaker para un motor de 80 amperios. 85 amperios. Básicamente, aquí tenemos el rango sobrecarga a la cual está ajustado. Y recordar que lo que es el breaker se selecciona, si es un jaula de ardilla, al 250, 2.5 veces, o sea, 250% la corriente nominal. Entonces, aquí 85 estaríamos hablando de un breaker de 200, un breaker de 300. Habría que hacer la multiplicación ahí. Entonces ya sabemos que este no participa tanto en sobrecarga, sino que sería este otro. Y aquí tendríamos la zona de disparo instantáneo. Aquí tenemos la curva de daño del conductor de ese motor. Excelente.
Bueno, estos son varios ejemplos que están ahí para que ustedes vean cómo se trabaja este tema. Básicamente, no hay una solución matemática, sino que es una solución gráfica, ¿verdad? Y la solución gráfica requiere estar hablando de las mismas escalas a niveles de corriente y las mismas escalas a niveles de tiempo para poder hacer la comparación y poder ver cómo queda ajustado, sea para corrientes de sobrecarga, como se ve acá, o corrientes de cortocircuito, ¿verdad? Corrientes de falla. Muy bien, aquí lo que vienen son unas pequeñas ecuaciones, un poquillo ahí, lo que nos permitiría determinar cómo o qué podemos encontrar en el mercado con respecto a diferentes sistemas de protección. ¿Qué sistemas podemos tener con respecto a lo que son curvas? Entonces, saber que existan, dependiendo del tipo de características de la protección, podemos tener curvas de tiempo inverso estándar, muy inversas, extremadamente inversas y tiempo inverso largo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Esto básicamente lo que está haciendo es que tenemos protecciones donde podemos tener ciertas curvas, ¿verdad? Inversas o curvas un poco más inversas o curvas extremadamente inversas, ¿verdad? Entonces, básicamente, saber que en el mercado vamos a tener diferentes características de protecciones y obviamente lo que tenemos que ver es, haciendo coordinación de protecciones entre una misma marca de fabricante, ver cuál es la curva de tiempo inverso que mejor se ajusta para mi coordinación de protección. Porque de nada me sirve tener un sistema protegido, qué sé yo, digamos que aquí tengo un breaker, tengo un ramal, tengo otro breaker. Se espera que el breaker 1 tenga de más para acá, digámoslo así. El otro esté más hacia arriba. Cambiar de color. El breaker 1, el breaker 2 esté más hacia arriba. De nada nos sirve que este sea extremadamente inverso, con una curva más arriba, porque una falla aquí, digamos, si este breaker entra en operación, ¿verdad? No hay problema, va a liberar la falla bastante rápido. Pero si seleccionamos mal este breaker y seleccionamos uno de tiempo extremadamente inverso, va a tardar muchísimo más tiempo de si colocamos un breaker de tiempo inverso, o sea, una curva no tan inversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre mayor ocurra o se mantenga esta corriente de cortocircuito, más daños va a provocar en mi instalación eléctrica. Entonces, por eso es importante conocer que existen en el mercado diferentes curvas para un mismo capacidad nominal de dispositivo de protección. Y recordar que algunos de ellos son breakers principales, o sea, vamos a poder hacer ajustes tanto de la corriente de arranque como poder hacer un ajuste del tiempo. ¿Verdad? O sea, podemos mover las curvas hacia arriba o mover las curvas en forma horizontal. Muy bien. Ahí estaríamos entonces con este tema. No sé si les queda alguna consulta. No sé si les queda claro. Todo claro, profe. Perfecto. Gracias. Entonces, este tema, como les decía, es un tema que lo estamos viendo acá. Es un tema que está dentro del temario del curso.
Ya vieron que la forma de trabajarlo es un tema, es un poco a través de gráficas, un problema de ingeniería que se resuelve mucho de forma gráfica, para poder conocer qué ajustes tengo que hacerle al breaker principal para tener los diferentes ramales del sistema de forma coordinada. Entonces, esto, una forma de lograr una coordinación en un sistema es, una buena recomendación es tener todos los dispositivos del mismo fabricante y ojalá tener las curvas, ¿verdad?, de esos dispositivos propiamente. Y si no se tienen los mismos dispositivos, o sea, por X razón se tiene que variar o ya se han variado a lo largo del tiempo y se quiere hacer coordinación de una instalación eléctrica existente, ahí lo que más les puedo recomendar es hagan el sistema en un software y busquen de la información que tiene el software con respecto a ese dispositivo, buscar las curvas para lograr hacer la coordinación de protecciones con ayuda de algún software. O si no, entonces búsquese las curvas. Si no coinciden las escalas, tendrían que rehacer las curvas según los valores para hacerlas calzar todos bajo una misma escala, tanto de corriente como de tiempo. Estaríamos finalizando aquí la clase del día.